señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vayamos al Evangelio directamente y contemplemos a Cristo nuestro Señor, preocupado por alcanzar a las almas. Él no cesa en sus esfuerzos y nos dice el Evangelio que no tenía ni tiempo para comer ni dormir. Y los discípulos captan esa ansiedad de buen pastor que tiene Jesús, porque comentan, dicen los Evangelios, veía a las almas que andaban como ovejas sin pastor. Y a los discípulos, a los apóstoles, Él los fue preparando, de forma que les dirá después: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación. Le fue enseñando a ser pastores para luego entregarles toda la creación, el mundo entero. Vayan por todo el mundo, dice San Marcos en el capítulo 16, versículo 5, y anuncien el Evangelio a toda la creación. Entonces, la meta que nos da el Señor es tremenda, es todo el mundo y toda la creación. O sea, hay que llevar el mensaje de redención a toda la creación. Entonces, para entender esta realidad que hace el Señor, ¿verdad?, hay que poner una primera condición: tomar la perspectiva de Dios. San José María le decía a él: que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Una ejaculatoria muy bella. Que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Entonces, que abordemos el punto, la entrega que Jesús hace de toda la creación a este pueblo de reyes, dice Jesús, nación santa, dice la Escritura, pueblo sacerdotal, y de pastores en consecuencia. Bueno, hay que tomar esa perspectiva divina, que yo vea con tus ojos, Cristo mío, y fijarse, meterse en la palabra de Dios, en el Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque el Evangelio es el argumento que más nos atrae, el argumento que más nos convence y el argumento que más nos hiere y compromete, porque somos creyentes y es la palabra de Dios. Y por nuestra parte, pues, además de hacer esto, hemos de pedir y de poner el asombro, la capacidad de asombro y admiración. Te comento que Chesterton, que era muy agudo, al principio del siglo pasado, en la primera parte del siglo, decía que el hombre actual ha perdido la capacidad de admiración, porque está como abrumado por tanta información. Y entonces no se asombra por nada y cae así en una mediocridad. El mediocre no se asombra por nada, es baboso, pues, ¿verdad? Entonces, y no, dice que nosotros, lo comentan todos los santos, pues hemos de asombrarnos, hemos de admirarnos de Dios, de Cristo que llega al mundo, Dios que llega al mundo para redimirnos y haciendo todas estas cosas. Entonces hemos de asombrarnos, en este caso, pues, del cometido que nos pone toda la creación, todos los hombres. Él no hace excepción. Hemos de asombrarnos de que se haya fijado en nosotros, en ti y en mí, porque podríamos haber nacido en otro país de no creyentes, que hay tantos países de no creyentes, ¿verdad? O en otras condiciones y no estar aquí. O sea, pero no, el Señor se ha fijado en ti y te está alimentando, te está preparando, te está formando
para que asumas ese papel. Hemos de asombrarnos también en que nos haya puesto a sus hijos, porque los hombres están hechos a imagen de Dios y por Cristo son hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Entonces nos ha puesto lo mejor en nuestras manos. Claro, esto es un misterio, que Él nos haya querido hacer corredentores. No nos acabamos de creer los cristianos que el Señor nos haya puesto tan alta misión y que se apoye en nosotros. Pero claro, si nos asombramos y si nos admiramos, siguiendo el Evangelio, pues con esa apertura, y ponemos amor, porque Cristo ama a los hombres, ama a las almas. Y si nosotros ponemos amor a los hombres, amor a nuestros hermanos, y nos admiramos de que el Señor haya puesto esa criatura con destino eterno, que es hijo suyo y que tiene una vocación a ser santo, y le haya puesto a tu lado para que tú le ayudes, porque eres la luz del mundo, eres la sal de la tierra, eres el fermento. Bueno, pues si te admiras, pues sí, y si amas, perdón, te digo, y te admiras, si hay asombro, si hay admiración, podrás amarlo. Esto es bien bonito porque los santos han mirado a las almas y se han admirado. Y se han admirado, bien, admirándolos se admiran. San José María les decía a sus hijos en Roma que estaban estudiando: os quiero porque veo bullir en vosotros la sangre de Cristo. Entonces es razón para amar y para servir, ¿verdad? Porque uno sirve bien a quien ama. Y Jesucristo nos amaba a nosotros y por eso se murió y entregó su vida sirviéndonos, porque amaba a los hombres. Nosotros a veces nos podemos implantar o poner como tarea los servicios a Jesús, a Dios y a la imitación, pero se nos olvida que antes que nada hay que amar a las almas. Fíjate que me contaba un amigo sacerdote mayor que yo, bastante mayor, de 90 años, hace poco, que estaba en tiempo de San José María en Roma, él trabajando en unas cosas de pintura, en una decoración, con un venezolano que era un poco, como decimos aquí, salido, como atrevido, y entonces simpático. Y llegó San José María donde estaban ellos trabajando, porque San José María quiso ser arquitecto, pero dejó de ser arquitecto, estudió Derecho y se hizo sacerdote porque entendió que así podía responder más al llamado que el Señor le insinuaba ya. Entonces se acercaba a la oficina de arquitectura y a los trabajos de pintura, y entonces pues llegó con estos y estaba con el venezolano. Y dice que este venezolano le dijo: mire padre, así le llamamos a San José María, ¿por qué no le dice a don Álvaro, que estaba siempre con él, que nos predique una meditación? Así como salido, como decimos aquí, ¿verdad? Y entonces San José María, que quería a sus hijos, le dijo: hijo, pero ¿para qué quieres que don Álvaro te predique si tu vida es ya una meditación? Este muchacho estudiaba en Princeton y se había hecho de la obra viniendo solo en las vacaciones. Entonces era una vocación un tanto admirable. Pero en realidad todas nuestras vidas, pasados por el filtro divino, son una meditación, pero hay que querer, hay que amar. Entonces él amándole dice: si tu vida es una meditación, ¿verdad? Entonces le decía de que sus hijos eran una tentación y porque amaba de verdad. Entonces, admirarse, asombrarse, es salir de la tibieza, del acostumbramiento para amar. Y entonces puedo servir, entonces puedo entregarme, entonces puedo asumir esa misión que me pone el Señor. Que por otra parte, el demonio intenta bloquear de varias maneras. Y uno se pregunta: ¿y por qué el demonio tiene tanto interés en tentarnos? Y hay 3 razones. La primera es un ataque contra Dios mismo, y no pudiendo nada contra Dios, contra Él, se va contra la imagen. Es como si nosotros hiciéramos pedazos el espejo, ¿verdad? Entonces, porque no podemos nada contra el modelo, entonces nos vamos contra el espejo.
La primera razón contra Dios. La segunda razón es contra el Redentor, que ha derramado toda su sangre y ha muerto ignominiosamente por todos los hombres, y entonces cada hombre, cada alma que el demonio le roba, es como hacer vana la sangre de Cristo derramada por eso. Y luego, por envidia contra nosotros, es contra nosotros mismos, por celos contra nosotros mismos. No es que nosotros seamos, y como dice Luis, el demonio dice que somos unos gusanillos. No somos nada, pues, ¿verdad? Porque el demonio es un ángel, un caído, pero ángel. Entonces, dice, vosotros sois unos gusanillos, pero claro, tiene envidia de que vayamos a ocupar en la gloria los lugares que él y sus allegados, para los demonios que le siguen, los ángeles que le siguieron, no van a poder gozar. Entonces, 3 razones, pero claro que ataca. Entonces, vayamos al Evangelio, te decía, y tomemos como base para esta meditación la parábola de los talentos, que conocemos todo bastante bien. Recordémosla, es un señor que se va a lejanas tierras, que llama a 3 siervos y les da toda su hacienda, a cada uno según su capacidad. O sea, nadie le pidió ni más ni menos. Y les dijo, negocien mientras yo vuelvo. O sea, hay un tiempo, una vuelta y una petición de cuentas. Entonces, tendemos a fijarnos mucho pues no digo que está mal, ¿verdad? Pero tendemos a fijarnos en el que se portó mal. Pero fijémonos en las otras cosas hermosísimas que tiene esta parábola. Entonces, primero, de parte del Señor, que es Dios, ¿verdad? Que es Cristo, que se va y que vuelve, hay una gran confianza en nosotros, en este pueblo, que él mismo dice la Biblia, es nación santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios. Entonces, pueblo de pastores, ¿verdad? Que vamos a pastorear a las almas todo el mundo, entonces toda la tierra. Entonces, decía Juan Pablo II, pensando en esto, Dios cree en el hombre. O sea, se apoya en nosotros. O sea, y decía San José María, Dios ha querido por eso correr el riesgo de nuestra libertad. Entonces, pero si hay cadenas que nos atan, que nos amarran, entonces no habrá compromiso total de amor incondicionado, que es lo que se necesita para cumplir nuestra misión. Y entonces se van a acabar imponiendo las bajas pasiones, la pereza, que siempre pospone y retrasa y olvida, la soberbia, que justifica y banaliza todo, trivializa, la sensualidad, que distrae de lo importante, ¿verdad? Metiendo la carnalidad, etc. Y la veleidad, nos hace veleitos, ¿verdad? Y entonces esas bajas pasiones acaban deformando nuestra conciencia y provocando ceguera, provocando sordera, provocando insensibilidad, indiferencia. Entonces, dice San José María en Forja, Jesús, si en mí hay algo que te desagrada, dímelo para que lo arranquemos. Pero qué bonito esto que no dice para que yo lo arranque, lo quite. No, para que yo contigo, tú conmigo, lo arranquemos. Porque no me interesa tener nada que te desagrade. Así comienzo a ser buen siervo, ¿verdad? Siervo bueno y fiel. Pero entonces, sigamos. Primero está esta gran confianza, ¿verdad? Luego también hay que notar que hay una elección, una predilección. 3 siervos, no 10, no 5, no 14, 3 y 1, 2, 3. Y esos, nosotros estamos escogidos, elegidos, predilectos, para darles toda su hacienda. Una misión, por supuesto, pero toda su hacienda. Así dice Jesús, yo los he elegido y los he colocado para que vayan y hagan fruto y su fruto permanezca. Lo dice el Señor, ¿verdad? Y en esta parábola viene a ser esto de negocien mientras yo vuelvo. Yo los escogí, negocien, aquí están mis talentos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos que el Señor llama, escoge y entrega.
entrega toda la hacienda, todo, lo mejor, todo. Entonces, claro, hay que asimilar este cometido y hablar con el Señor. Señor, que te hayas fijado en mí, que me hayas dado tanto a mí. Tengo que pensarlo, ¿verdad? ¿Y yo qué hago? ¿Asimilo este cometido? Quizá me falta amar. Fíjate que San José María, cuando era mayor, a veces se cogía la cabeza en casa, pues en reuniones más íntimas, y se agarraba la cabeza y decía: no sé cómo me aguanta la cabeza, porque Dios le hacía percibir las almas que se condenaban. Entonces sufría terriblemente. No sé cómo me aguanta la cabeza. Entonces, claro, hay que asimilar el cometido, ¿verdad? Que si traigo trabajo, si soy siervo bueno, la hacienda fructificará, que son las almas en definitiva, el mundo. Y si soy siervo malo, hombre, las almas se perderán. Pero yo, para trabajar por esas almas, tengo que amar. Quizás es lo que nos falta, ¿verdad? En este mundo que ama poco y solo el amor provoca el cambio. Fíjate que dice Chesterton, volviendo a Chesterton, porque es muy sabio este comentario, dice: no amamos a Roma porque es grande, sino que es grande porque la amamos. O sea, se hizo grande, decía, los pueblos se hacen grandes cuando hay amor, cuando se trabaja con un cometido. Y entonces pone un ejemplo que nosotros lo entenderemos muy bien. Hay una zona de Londres que se llama Pimlico, que está cerca de Westminster, alguno de ustedes conocerá. Y es una zona antigua, pero muy bonita, pero en el tiempo de Chesterton estaba abandonada. Y entonces era fea y baja. Y él decía: para que Pimlico cambie, debe haber alguien que lo ame, alguien que haya crecido ahí, que tenga relaciones, recuerdos ahí, que tenga otros proyectos sobre esa zona, y alguien que lo ame. Y así empezará a cambiar. Y así sucedió. Pimlico ahora es una zona buenísima, que se distingue por sus parques, y está muy de ese estilo que se llama Regency, de los ingleses, y pues clásico, porque fue rescatado, ¿verdad? Pero porque alguien le puso amor. Y así, entonces, cuando amamos, y las almas que están a nuestro lado, y ustedes que son padres de familia, ¿verdad? La familia, los hijos, van cambiando. Y cambian mucho cuando los amamos, y podemos trabajar así en este sentido, ¿verdad? Pero claro, veamos la situación actual: el neopaganismo, el pansexualismo, el materialismo, el individualismo, el emotivismo. Digamos algo, el neopaganismo, que tiene otros ídolos, ¿verdad? El dinero, el placer, otros dioses. El pansexualismo, que todo es carne, sexo, ¿verdad? Y poco más. Hasta los hombres como animales. El materialismo, que todo lo ve, provoca un actuar horizontal, que no eleva, no tiene metas altas. El individualismo, que tiene nuestra cultura, ¿verdad? Que con sus egoísmos materialistas, avaricia. El emotivismo es que solo es lo que le gusta. Lo que me gusta es bueno, la ley del gusto. Y claro, esto da una enfermedad que yo la menciono de vez en cuando aquí, porque es bueno que lo pensemos: la enfermedad de los vínculos, dice Enrique Rojas, que los afecta a todos, sobre los que nosotros hemos de actuar, pero también a nosotros mismos. O sea, la gente no quiere vínculos, no quieren casarse, los matrimonios no quieren tener hijos, y retrasan la boda, en fin, van por la conveniencia más inmediata, cortoplacista, inmediatista. Entonces hay mucha inmadurez, porque la madurez se mide por los vínculos que tiene y cómo los sostiene. Padre de familia, los vínculos, ¿verdad? Entonces no se quiere vínculos. Y tú puedes ver al tercer siervo que no hizo vínculos, cogió el talento, hizo un hoyo en la tierra y fue y escondió el dinero de su señor. ¿Pero cómo se le ocurre eso?
Pues claro, es que no quiere vínculos, no quiere trabajar y no ama la hacienda, no ama a su Señor y no ama la hacienda que le ha dado. Entonces, aquí pongamos y hablemos al Señor. Hazme amar, como decía San José María, al mundo apasionadamente. Esta porción de mundo y de vida que me ha tocado tener, ¿verdad? Que yo lo ame. Y las personas que me rodean, comenzando por la familia, etcétera, el matrimonio, los hijos, y así, ¿verdad? Entonces, que yo lo ame. Y que me sienta vinculado para santificarme yo y santificarlos a ellos, santificar todo lo que me rodea. Con paciencia y comprensión. No se trata de ser un huracán, ¿verdad? Porque el agua es conveniente y oportuna, pero un huracán deshace. En cambio, el agua prudencialmente dispuesta hace crecer, reverdece, quita la sed, no ahoga. Bien, pues esto es importante verlo, pero siguiendo con la parábola del evangelio de los talentos, ya decíamos que primero decíamos que hay confianza, que hay una elección, ¿verdad? Que realmente se apoya en nosotros, que nos deja a sus hijos, ¿verdad? Al mundo entero. Y otro detalle importante es que se va lejos. Es decir, hay una verdadera distancia. ¿Qué implica? Más en aquel tiempo que había poca comunicación, medios de comunicación, una total dependencia de los siervos. O sea, Dios quiere depender de ti y de mí. Entonces, hay una verdadera distancia, una total dependencia y también una total dependencia de la hacienda, del mundo hacia nosotros. Esto hay que pensarlo. Un profesor mío decía, piensen ustedes en un carrazo, ¿verdad? Precioso, y sabía mucho también el de mecánica automotriz, entonces él se extendía. Yo en eso sé poco. Algunos de ustedes que yo veo son fanáticos de los carros, yo poco, ¿verdad? Me gustan para que me lleven y me gustan por fuera y lucirlos, pero no sé más. Entonces él sí sabía, entonces se extendía hablando de las preciosidades de una buena máquina, ¿verdad? Pero decía, todo depende de los neumáticos, decía, de las llantas, como decimos aquí. Si las llantas están mal, no caminan. Entonces parece que toda esa estructura de la redención, ¿verdad?, viene y se apoya en nosotros, que tendríamos que estar funcionando bien, pero eso implica vínculos. O sea, el neumático, la llanta se tiene que sentir vinculado con la máquina. Tiene que saber que si él no camina bien, pues no rueda bien, ¿no? Pues habrá accidentes o no se moverá 1 centímetro. Pero siendo poquita cosa, un neumático es el siervo, ¿verdad? Al final llega el amo y le dice, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Pasa y entra al gozo de tu Señor. Qué bonito es esto, ¿verdad? Entonces, claro, hay una responsabilidad verdadera y un uso de libertad, valga la redundancia, de tu persona completamente libre, porque no está forzado. Por eso es que dicen todos los santos que es necesario el amor. Es necesario la inteligencia, decía, para distinguir el bien del mal, pero es necesario el corazón para cambiar el mal por el bien. Eso es el que ama, va cambiando el mal por el bien. Entonces, no a la pasividad, no al huracán destructivo, toda esa presencia discreta, prudente, aporte consensuado, servicialidad notoria, etc. Sabiendo que existen varias respuestas, porque las 3 respuestas de estos son distintas, ¿verdad? Los dos primeros tienen un paralelismo. El que recibió 5 le devolvió otros 5. El que recibió 2, otros 2. Y reciben el premio. Y el que recibe 1, entrega el mismo talento y el castigo, ¿verdad? Por eso, pues, como hay un tiempo, dice la parábola, ¿verdad? Dice el Salmo 90, enséñanos, Señor, a contar nuestros días, de modo que traigamos sabiduría a nuestro corazón. Enséñanos, detengámonos. Enséñanos a contar nuestros días.
de modo que traigamos sabiduría a nuestro corazón y sepamos vivir al ritmo de Dios, pues, ¿verdad? Al paso de Dios. Los primeros siervos se dejaron la vida, como decimos aquí, se dejaron el pellejo. Pero cualquier padre de familia se deja el pellejo por sus hijos, porque los ama, y en la medida en que los ama, hará más, y una madre de familia igual. Pero bueno, entonces, y por los hijos de Dios, ¿qué hacemos? O sea, aquí un mundo nos espera, ¿verdad? O sea, porque nosotros no nos limitamos a cumplir un horario y a ponernos una respuesta, le daré un porcentaje a Dios. No, a Dios se le da todo. Él es un amante celoso, no quiere compartir. Todo tú eres para Dios. Decía Juan Pablo II, hay personas que dejan tras de sí una carga de amor, de sufrimiento aceptado, de pureza de verdad que llega y sostiene a los demás. Siervo bueno y fiel. Bonito esto porque en la Biblia aparece que el siervo bueno le da a todos el alimento en el tiempo oportuno. Y el siervo malo es aquel que dice que, ¿te acuerdas en el Evangelio que mi amo va a tardar en volver? Y entonces se dedica a holgazanear, a comer y a beber y a golpear a sus consiervos. Llega el amo y lo destituye y lo castiga. Dice, hay un profeta que poco a poco se ha ido introduciendo más en la liturgia de la iglesia. Los grandes profetas son Isaías, después Jeremías y Ezequías, que poca hay, pero aparece ya en la liturgia de la iglesia, tiene unos textos fuertes, positivos y negativos. Hoy escucha esto, dice, ay de los malos pastores que se apacientan a sí mismos. Y nosotros somos pueblo de reyes, de pastores, que dice, ¿no son los rebaños los que deben ser apacentados por los pastores? ¿No habéis robustecido a las ovejas débiles, ni sanado a las enfermas? ¿No habéis vendado a las heridas, ni acogido a la descarriada? ¿No habéis buscado a la que se había perdido? Al contrario, las habéis guiado con crueldad y violencia por falta de pastor. Mis ovejas fueron alimento de las fieras del campo, porque mi rebaño ha sido convertido en objeto de robo y mis ovejas en alimento de fieras del campo por falta de pastor. Tiene esas reiteraciones típicas de la Escritura. Entonces, pero él se da cuenta, el profeta está viendo, ¿verdad?, la importancia nuestra. Eso es como cuando el pastor falla, pero luego pues el pastor que quiere trabajar y que puede encontrarse con dificultades, tiene una profecía que es preciosa, que es la de los huesos secos. Es un poco violento, ahora que le dicen, mira, y cuenta de un campo de huesos, de muertos y de huesos secos, ¿verdad? Y entonces le dice, profetiza sobre ellos, o sea, ora sobre ellos, para que veamos que si estamos con Dios no tenemos límite y todo lo lograremos. Y dice, profetiza sobre ellos. Y dice Ezequías, profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré los tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel los cubrió por encima. Profetiza, dice, profeticé, Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos huesos y vivirán. O sea, como diciendo, no hay nada que pueda ser obstáculo si tú te entregas, si eres mío. Terminemos nuestra meditación, pues. A mí no me ha dado tiempo de comentar una cosita del Papa Benedicto, del Papa Francisco, que dice que nos fijemos en Caín y Abel, que es el paradigma de fraternidad creacional, pero por desgracia también el paradigma de traición y rechazo de hermanos. Y entonces él dice que cuando le dijo el Señor a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? O sea, dice el Papa, él dice, no se siente el guardián,
no se siente responsable de la vida y de su suerte, no se siente implicado, se siente indiferente de su hermano a pesar de que están unidos en el mismo origen. ¡Qué tristeza! ¡Qué drama de amor fraterno, familiar y humano! O sea, claro, nosotros tenemos que preocuparnos de nuestros hermanos. El mundo, ahora ya decía antes, y claro, el Papa dice que la primera verdad que se tiene que captar del cristiano, de la iglesia, es su misericordia y el perdón y el servicio y la entrega, ¿verdad? Y decía, y cada cristiano tiene que ser un oasis de misericordia. Y entonces comienza la preocupación y las almas. Claro, esta meditación implica un poquito subir el horizonte, ¿verdad? Dejar el horizonte en el cual nos movemos ordinariamente y darnos cuenta que Dios está esperando más. Mucho más, pero eso es precioso porque entonces vale la pena la entrega, el crecimiento espiritual, el servicio a las almas, el ser iglesia de veras. Bueno, pues eso se lo pedimos a la Virgen María para que ella nos ayude a responder a esta llamada, a esta vocación cristiana, ¿verdad? Y esta entrega que Dios tiene y confianza que tiene en nosotros, que nos llama luz del mundo, sal de la tierra, fermento, levadura, y somos los siervos escogidos para trabajar sobre su riqueza, sobre toda su hacienda. Santa María, llévanos y enséñanos tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con tu licencia, soberano Señor sacramentado, vamos a hacer este ratito de oración, esta segunda meditación del retiro, con un tema, pero variado, el tema de la confesión sacramental, que como toda realidad sobrenatural, porque es un sacramento, resulta un misterio para nosotros. Pero en teología, la palabra misterio significa una verdad, que es verdad, pero que está por encima de nuestra capacidad de comprender absolutamente. Algo sí comprendemos, pero no todo, está por encima. Entonces, es una realidad cuya mayoría de contenido se nos escapa, y quizá el más bello, ¿verdad? Porque nuestra mente es limitada. Entonces, cuando profundizamos y le pedimos ayuda al Espíritu Santo y crecemos en santidad, entonces vamos calando en los misterios y concretamente en los sacramentos, y concretamente, más todavía, en el sacramento de la confesión. La Iglesia nos dice que los sacramentos son signos sensibles instituidos por Cristo para darnos la gracia. Entonces son huellas de Cristo. Y los santos dicen que si lo seguimos, que si seguimos sus huellas, que si seguimos una vida sacramental, pues alcanzamos a Cristo, alcanzamos su gracia y nos identificamos con Él. Pensemos que la Iglesia es una empresa sobrenatural. Y ahí lo que importa en la Iglesia es la gracia. Es decir, la Iglesia está bien cuando los cristianos están bien.
cuando son más santos. Y está menos bien cuando son menos santos. Eso es obvio. Pero lo que importa es eso. El Opus Dei, así decía San José María, es una empresa sobrenatural y lo que nos interesa es la gracia. Lo demás no nos interesa. Es la santidad. Y nosotros hablamos y promovemos la santidad de los que asisten a los medios de formación. Entonces, ¿y cuáles son los medios para crecer en santidad? La pregunta que se impone. Y los medios son la oración, las buenas obras y los sacramentos. Así en general y bien concentrado, la oración, las buenas obras y los sacramentos. Pero muy especialmente los sacramentos, que son dones de Dios, porque nos quiere tanto, como ya veíamos en la primera meditación, ¿verdad? Nos quiere tanto, y como hablábamos de Pimlico, ese barrio inglés antiguo que estaba feísimo en tiempo de Chesterton y ahora es buenísimo y carísimo y bellísimo, ¿verdad? Y era el mismo barrio y las mismas calles, pero así pasa con los sacramentos, nos transforman. De la Eucaristía los santos han dicho cosas preciosas. Y también del sacramento del orden de los sacerdotes, decía el santo cura de Ars, que si los sacerdotes comprendiéramos lo que sucede en nuestras almas cuando somos ordenados, moriríamos en el acto, porque es tan grande. Y del sacramento de la confesión te han dicho también cosas bellísimas. Yo quisiera que hoy nos fijáramos en lo que dice Santa Catalina de Siena, que dice que el sacramento de la confesión es el sacramento de la sangre de Cristo, porque en él nos lava con su sangre de todas nuestras inmundicias, faltas y pecados. Entonces, pues, siendo coherentes, debemos ir al sacramento de la confesión buscando a Cristo. Es decir, dicen los teólogos, la vis sacramentis, la fuerza de ese sacramento específico. Nos lava, ¿verdad?, de nuestras inmundicias, faltas y pecados. Y entonces, la sangre de Cristo, pues, nos purifica, nos lava, nos vivifica, dándonos la gracia, que es lo que nos importa. Vayamos a algunos ejemplos del Evangelio, por poner, pues, unos ejemplos en milagros, ¿verdad? Recordemos el milagro del paralítico de la piscina probática de Betsaida. Entonces entra Jesús al área de la piscina y ve a un hombre que lleva 38 años allí. Fíjate, es una vida. Y entonces Jesús se acerca y le pregunta, ¿quieres ser curado? Y entonces el paralítico expresa su situación y le cuenta que no tiene a nadie que lo lleve, porque cuenta la tradición que decían que bajaba un ángel que sacudía las aguas de la piscina y el primero que se tiraba quedaba curado. San José María sí era una especie de Lourdes de la época. Y entonces dice, pero yo no tengo quien me lleve. O sea que le dice que quiere, pero que no puede. Y entonces Jesús ya sí, porque él ha expresado su situación, ¿verdad? Y lo cura. Toma tu camilla y vete a tu casa. Y es curado. Entonces veamos el milagro de la hemorroísa, esa mujer que tiene flujo de sangre, que ha gastado toda su fortuna y cada día estaba peor, desde hacía 12 años. Y entonces ella quiere tocar la orla del vestido de Cristo. Y se acerca, nosotros nos podemos imaginar que los apóstoles estaban haciendo como una especie de guardia, de guardaespaldas, ¿verdad? Impidiendo que Jesús, que no fuera aplastado, porque cuando lo toca la mujer, dice Jesús, ¿quién me ha tocado? Y le contesta Pedro, Señor, una multitud te estruja y te comprime, y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Bueno, entonces, pero Jesús busca a la persona y establece un diálogo con ella. No temas, mujer, tu fe te ha salvado, te ha curado, te la atiende así. Y luego veamos el milagro de
la hija de Jairo, la resurrección de la hija de Jairo, que se da casi en seguido al de la mujer hemorroísa, porque estaba Jesús detenido por Jairo cuando la mujer lo tocó. El papá le estaba pidiendo que fuera a su casa y la mujer llega y lo toca. Dicen los autores de espiritualidad que casi que puede ser que se arrastró, porque entre la multitud una mujer débil y llega y toca la orla. Bueno, pues Jairo, que era un hombre importante porque era el archisinagogo. O sea, era el encargado de la sinagoga y hacía como de cabeza en la sinagoga judía. Acuérdate que ellos tenían un gobierno teocrático, porque no había reyes y solo el Sanedrín era un consejo de ancianos, pero del templo. Entonces tenía un gobierno teocrático, tenía un buen puesto, dijéramos. Entonces, él tuvo que vencer el que dirán, porque pedirle a Jesús, al profeta tan discutido en ese momento, siendo él el arquisinagogo, que fuera a su casa y que curara a su hija, eso era ante los sacerdotes del templo, ante los ancianos del templo, del pueblo. Eso era tremendo. Pero va y lo hace. Lo hace. Y es bonito porque hay alguna película donde presentan esto, que la mujer es la que lo fuerza. Y le dice que ya deje de cosas, que vaya y que se traiga el profeta milagroso, porque la hija se le está muriendo, ¿verdad? Y de hecho se muere. Y le llegan a decir, tu hija ha muerto. Pero Jesús le dice, no ha muerto, duerme. Entonces lo lleva a su casa y lo pone ante la muerta. Fíjate qué interesante esto, ante la muerta. Y entonces, pero la muerte no es problema para Jesús. Todo este poder se guarda en la confesión. Este poder de vida, de curación, de resurrección, ¿verdad? De perdón, aunque haya 38 años de enfermedad y drama anterior, 12 años de haber gastado toda la fortuna y puesto todo el esfuerzo y cada día estaba peor. Y tiene a su hijita muerta y tiene que vencer todo. Bueno, pero la confesión, el milagro quita todo. Entonces, fíjate, todos estos milagros están situados ante el poder de Jesús, ¿verdad? Salvador de Jesús, pero en la personal y libre petición de curación. Señor, cúrame a mi hija, cura mi flujo de sangre, cura mi parálisis. Entonces está cifrado en ese acortar distancias. Qué bonito es esto, ¿verdad? Acortaron distancias y llegaron, porque seguro que había otros paralíticos en Tierra Santa en esa época, ¿verdad? En Palestina, pero es que acorta la distancia y alcanza a Jesús. Y seguro que había otros padres con hijas gravemente enfermas, más en esa época, pero se cierra la distancia y alcanza a Jesús. Claro, es que hay que dejarse tocar por Cristo. Y hay gente que no se confiesa porque no se deja tocar por Cristo, por Dios. Fíjate tú que suena fuerte, ¿verdad? Pero así es. Entonces, claro, hay que poner el sacramento de la confesión en un contexto actual, ¿verdad? Y hay que ver que el sacramento de la confesión es un sacramento de conversión, sacramento de confesión sacramental, sacramento de conversión sacramental. Y vivirla bien es como tener confianza en estos medios sobrenaturales y decirle al Señor, Señor, aquí estoy para que me cures. Aquí estoy para que me conviertas en ti. Aquí estoy para que me rehagas en ti, para que me cambies en ti. Aquí estoy para que me hagas verdadero discípulo tuyo, apóstol tuyo. Claro, entonces pongamos el sacramento de la confesión en el marco de lo que veíamos en la anterior meditación. El mundo por tarea, la creación entera. Marcos usa el término creación. Otros dicen ir y predicar el evangelio a todos los hombres, pero Marcos dice la creación. Y teológicamente es muy importante porque no son solo los hombres lo que vivifica a Cristo, es una nueva creación en la gracia de Dios. Entonces, bueno, y nosotros somos encargados de esa labor. Nuestra vocación, ¿verdad? Dicen los griegos, acuérdate que dice, hay que poner las cosas en su tiempo, en su momento. Los griegos distinguían, para decirte tiempo, la palabra tiempo, decían kairos
decían cronos, el tiempo numérico. ¿Qué pasa? Nosotros decimos cronómetro, ¿verdad? Y el kairos, que era un tiempo especial, o sea, como que cada cosa tiene su kairos, su momento. A veces decimos el momento de Dios, los tiempos de Dios no son los tiempos de los hombres. Hablamos de ese kairos, de ese momento oportuno que Dios sabe cuándo es. Bueno, pues entonces, sepámonos corredentores y que un tiempo oportuno es el tiempo de confesión. Fíjate que don Álvaro del Portillo, que es el sucesor de San José María, ya muerto y ahora está en proceso es beato y está en proceso de canonización, y de hecho está estudiándose el milagro para la canonización en estos momentos, porque hay un milagro muy notorio, ¿verdad? Bueno, pues le preguntaron un día, era muy capaz, muy inteligente y muy santo, ¿verdad? Y entonces le preguntaron, don Álvaro, ¿y usted que ha tenido una vida muy, pues la guerra, ¿verdad? Y está con San José María, muy llena de eventos, ¿cuál ha sido su momento más feliz? Y entonces con total sencillez dijo, mi momento más feliz es cuando salgo después de haber recibido la bendición, la absolución y el perdón de mis pecados cada vez que me confieso, cada semana se confesaba. Y yo salgo feliz. Claro, porque es que no solo era el perdón de los pecados, que por supuesto venía, pero viene toda la gracia del Señor de transformación del hombre que no pone obstáculos y que se deja invadir, como dice San Pablo, por Dios. Tú que todo lo llenas, todo lo invades y todo lo posees, dice San Pablo, en la medida en que lo dejamos, porque está la libertad. Entonces, claro, pues hay que luchar para, Señor, digámosle a Él, hazme corredentor, hazme verdadero discípulo tuyo, que yo administre bien mis talentos porque me los has dado objetivamente. Entonces hay que luchar, ¿verdad? Y claro, buscar esa pureza de alma, y ser un alma pura, limpia, de conciencia clara, sin consorcio con el mal, es decir, con el demonio, ¿verdad? Que está dispuesta el alma a encendimientos mayores y a vuelos de altura, y a obtener todos los frutos que Jesús tenía pensado, porque no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he colocado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Es mucho, ¿verdad? Entonces, cuando a San Juan Bautista le preguntan y le cuentan de Jesús, dice aquello tan famoso, conviene que Él crezca y que yo mengüe. En la misma vida nuestra, Señor, conviene que tú crezcas en mí y que yo mengüe en mí, con mi bajeza, con mi pecado, con mi suciedad, y que tú me domines, porque nunca quita la libertad, ¿verdad? Es un dominio, como antes decía, suave, del agua oportuna, no del huracán. Cuando el profeta Elías lo llama al Señor y le dice que vaya al monte Horeb, y porque ahí va a pasar, o sea, quiere un encuentro con él. Y entonces llega Elías y se mete en una roca. Ahora en el monte Carmelo está una roca, una cueva, que dice que la cueva de Elías. Es muy interesante esa iglesia porque es una iglesia alta, una cueva, y encima de la cueva está el altar, ¿verdad? Entonces uno entra y ve primero, en el primer piso, una cueva, la iglesia es muy alta, y después un altar arriba, la cueva de Elías. Entonces Elías se mete y oye y sale cuando hay un fuego tremendo, ¿verdad? La traducción exacta sería rayos, porque en aquella época los rayos, pues, ¿de dónde venía el fuego? Del fuego de la lumbre y después de los rayos, que incendiaba todo el bosque. Y salió a ver y ahí no estaba Dios. Después vino un huracán, un viento que quebraba las rocas, dice el profeta, y salió a ver y ahí no estaba Dios. Pero vino luego una dulce y suave brisa y salió a ver y ahí estaba Dios. Y entonces Dios le pregunta, Elías, ¿qué quieres? Porque Él siempre deja la libertad, deja hablar, ¿verdad? Esa es la confesión, es una suave y dulce brisa
Hombre, que nosotros podemos aprovecharla más o menos, ¿verdad? En la medida en que uno le diga, Señor, aquí estoy para hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Y pongamos la confesión en un nuevo marco. Fíjate que el marco que hace el Papa Francisco, dice en la encíclica Gaudium, Evangelii Gaudium, dice, ¿cuáles son las enfermedades del mundo actual? ¿Cuáles son los principales desafíos de la conciencia cristiana? Y entonces dice, el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás. Ya no entran los pobres, que son los que obviamente nos necesitan, ¿verdad? Los diversos tipos de pobreza. Ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza de la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien, porque estamos metidos en esa tristeza individualista de un corazón cómodo y avaro que busca enfermizamente los placeres superficiales y que clausura su vida interior a sus propios intereses sin que haya espacio para los demás. Vayamos terminando nuestra meditación sobre la confesión y quería decir una cosa que es teológicamente buena que lo sepas. Dicen los teólogos que el pecado original, porque uno pues sabe lo del pecado original, pero hasta que estudia, entiende, dice, nos ha dejado 4 heridas básicas y que tienen consecuencias, ¿verdad? Y la primera es la ignorancia. Pero es la ignorancia del que no ve y no quiere ver. Es la ignorancia que todo lo excusa. Es la ignorancia que solo se oye a sí mismo. Luego también esta otra herida, haciendo como un resumen, ¿verdad? La malicia. La malicia es que todo lo embrolla, todo lo enreda. Las cosas más sencillas, todo se enreda. Pues tenemos un corazón complicado, pues, ¿verdad? Y luego está la infirmitas, que es como una debilidad para llegar hasta donde hay que llegar. Las cosas buenas suponen un esfuerzo. Entonces hay que hacerlo. Hay que llegar hasta donde hay que llegar. A mí, que vengan al retiro, hoy había señal de tormenta, quizás por eso ha venido alguien menos. Hay tormenta, mejor no llego. Hombre, dice que San Ignacio de Loyola, cuando estaba ya mayor, había una tormenta horrible, ¿verdad? Tremendo, y todos le decían que no hiciera el viaje, se estaba trasladando en Italia. Nunca le he tenido miedo a las tormentas, nunca he dejado de hacer lo que Dios quiere, porque Dios quiere y como Dios quiere, voy a irme. Y se envolvió en el tiempo, el tipo de capas que había, imagínate, y se subió en la bestia, como decían en esa época, y se fue. Es que hay que llegar. Yo me acuerdo que una vez que trabajé con el sacerdote que trajo la Opus Dei a Centroamérica, a un compañero mío que le dijo, mira, vas a trabajar, pero por favor, nunca me digas, como dicen aquí en Guatemala, estábamos en Guatemala, fui pero no llegué. Eso es tremendo, ¿verdad? Fui pero no llegué. Estoy pero no estoy. Estar a medias, eso mata, es el infirmidad. Y la cuarta herida es la concupiscencia, que distrae por la sensualidad de lo importante y nos mete en una superficialidad que nos impide dedicarnos al bien, a lo bueno, a Dios. Entonces hagamos propósitos aquí, ¿verdad? Primero en esta meditación de hacer mejor nuestra confesión y de hacerla más a menudo, ¿verdad? Porque quizá pues la hacemos poco y tenemos que hacerla más a menudo. Y luego pues recordar que no invirtamos valores, ¿verdad? Y les leo un ejemplo que pone el Papa, dice,
hablando de la Torre de Babel. Para construirla era necesario hacer ladrillos, dice. ¿Cómo? Ir a amasar el barro, llevar la paja, esto a base de esclavos en Babilonia. La Torre de Babel es Babilonia. Hacer todo y después al horno. Y cuando el ladrillo estaba hecho, había que llevarlo a lo alto de la torre. Para la construcción, un ladrillo era un tesoro por todo el trabajo que se necesitaba para hacerlo. Cuando un ladrillo caía, era una tragedia nacional. El obrero culpable era castigado. Era tan precioso un ladrillo que si caía, era un drama. Pero si caía un obrero o moría, no pasaba nada. Era otra cosa. Y si hay una inversión, ¿verdad?, de valores, de una inversión de realidades. Y nosotros también necesitamos la confesión para ponernos en la realidad de Dios. Y que nos digan, esto es importante y no aquello que está. Ojo, pon entusiasmo a esta lucha, entrégate aquí, pide ayuda a la Virgen en esto para vencer, pues porque quizá hay una inversión de valores. Y sin lugar a duda, por la ignorancia, por la concupiscencia, etcétera, que esas heridas del pecado original, pues tenemos un poco nublado el horizonte y necesitamos ponernos en verdad. Y no olvides, la verdad os hará libres, dijo el Señor. La verdad que alcanzamos en la confesión, como decía don Álvaro, nunca estoy tan feliz como cuando salgo de haber recibido la absolución en mi confesión. Entonces estoy feliz. Bueno, pues te invito a gozar de esa felicidad a la que nos invita don Álvaro desde el cielo, ¿verdad? Santa María, enséñanos tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Les diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.